En esta parte de la clase no vamos a estar solos, sino que me acompaña una amiga, Teresa Bosch. Va a estar con nosotros para conversar de todos estos temas que nos apasionan. Teresa es profesora de la Universidad Austral y de la Universidad de Montevideo, Uruguay, especialista en industria del entretenimiento, máster en guión audiovisual en la Universidad de Navarra, España. Y te doy la bienvenida, Teresa, y te agradezco mucho por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Ricardo. Es un honor contar acá en esta clase. Y te quería preguntar, ¿cómo encarar la escritura de una telenovela? Supongamos que estamos en cero, y que tenemos que empezar realmente desde el principio, que no tenemos nada. Podemos empezar desde cualquier lugar. Cuando no tenés nada, empezás desde donde podés. Una noticia del diario, una historia familiar, algo que nos pasó en algún momento, alguna historia que tiene que ver con nuestra historia pasada. Es importante encontrar un disparador que nos lance a la aventura de meternos en nuestro interior para ir buscando una historia que tenga que ver con nosotros. Aunque después cuando se empiece a agrandar esa historia, pueda hacer que te vayas para otro lado. Pero yo siempre insisto en algo, que es que las historias tienen que tener la identidad del autor, y para tener la identidad del autor tienen que tener que ver con el autor. Aun cuando escribas una historia que te la pida otro, un productor, o escribas para un actor, siempre tenés que buscar algo tuyo que esté en la historia, porque los personajes, en la medida que vayan saliendo de tu interior, van a tener una particularidad que no va a ser lo mismo que lo invente yo ese personaje o que lo inventes vos. Eso yo lo llamo identidad autoral. Eso es la diferencia entre que escribas la misma historia vos o que la escriba yo. Si yo te doy una pauta para escribir una historia ahora a vos y se la doy a dos personas más, seguramente los tres van a escribir una cosa distinta. Eso es lo que hay que conseguir, la diferenciación. Porque la novela en general tiene que ver con 3 o 4 esquemas conocidos, por ejemplo el de la Cenicienta, o el del Conde de Montecristo, o el de Romeo y Julieta. Siempre son esquemas que se van repitiendo. El Conde de Montecristo es la venganza, la Cenicienta es la chica que viene del interior y es maltratada por su madrastra, por sus hermanastras y demás. Romeo y Julieta es el enfrentamiento entre dos familias, donde alguno de los dos personajes, cada uno de una de esas familias, se terminan enamorando y el enfrentamiento entre las familias los lleva posiblemente hacia una tragedia o hacia un final feliz en el caso de una telenovela. Digo, si cada uno de nosotros va a remontar cada uno de esos esquemas desde un cliché, las historias terminan siendo todas iguales, que es lo que pasa normalmente. Entonces es importante que en el inicio, antes de ponernos a tramar una historia, nosotros podamos explorar en nuestro interior y que esos personajes tengan particularidades que quizás nosotros mismos no nos demos cuenta que son nuestras, pero son nuestras. Es muy psicológico esto, pero tiene que ver con una forma de empezar a acercarse a un proyecto y de buscar singularidad en el proyecto y que no sea lo mismo que lo escriba cualquiera. ¿Qué podés descubrir en esa introspección que mencionabas? Podés descubrir miles de cosas, pero te doy algún ejemplo como para que se entienda un poco más. Suponete que vos descubrís un personaje que tiene una cicatriz. Ves la imagen de un personaje que tiene una cicatriz. Toda marca, ¿no? Toda discapacidad tiene una historia detrás. Si vos te aparece un personaje con una cicatriz, tenés que ir a averiguar por qué tuvo esa cicatriz. Si a vos te aparece un personaje con muletas, tenés que averiguar por qué tuvo muletas. Seguramente que pasó un accidente de auto, y eso va condicionando y te va generando preguntas a vos mismo, que te las vas respondiendo, ¿viste? Y es un juego, de alguna forma, que te va a empezar a saltar en todo momento. Te vas a despertar de noche con alguna de las respuestas que te estuviste preguntando durante el día, seguramente cuando descubriste al tipo con la cicatriz, y vas a descubrir quizás el momento de que alguien le hizo la cicatriz y por qué se lo hizo. O quizás el por qué todavía no lo sabés, pero vas como metiéndote en un juego que es apasionante y que te va haciendo descubrir cosas que quizás no te las esperás. Ese juego hay que detenerlo en algún momento, y es el autor el que tiene que manejar esa posibilidad, o a veces son los tiempos de entrega, digamos, de los tiempos que tenés para escribir, los que te dan la posibilidad de hasta dónde jugás ese juego. Pero es interesante jugarlo, vuelvo a repetir, para encontrar
elementos en los personajes que sean característicos, que tengan que ver con tu interior y que lo hagan diferentes a otros personajes. Por ejemplo, podés encontrar un malo muy atractivo a partir de esas posibilidades que pueda tener que ver con lo malo que vos tenés adentro, ¿entendés? Que va a ser muy diferente totalmente a cualquier malo que pueda haber inventado otro autor en otra novela. Y después de haber realizado ese viaje interior, cuando uno tiene esa historia, ¿es un desafío para un guionista de cine, de teatro, saltar a la telenovela, a la gran historia, por esto de tener que escribir 60 capítulos, 120 capítulos? ¿Cómo es ese gran salto? Hay una diferencia muy grande entre escribir guiones audiovisuales de series o telenovelas que escribir, por ejemplo, una película o una obra teatral. Una película o una obra teatral vos tenés 2 horas, 1 hora y media, una estructura que la vas a armar. Cuando vos empezás a armar la estructura, vas armando desde el principio, desde el desarrollo y el final. En la obra de teatro puede pasar lo mismo, con otro lenguaje, pero pasa más o menos lo mismo. En una telenovela, por ejemplo, y en una serie también, de acuerdo a la cantidad de capítulos que vos tengas, vas a tener que armar primero una cosa que yo llamo que es la gran historia, que es la historia que va a comprender la totalidad de los capítulos, desde el 1 al 60, o desde el 1 al 80, o desde el 1 al 120. Después se puede modificar, pero vos primero tenés que tener esa gran historia que después se va a convertir en una especie de Biblia, que le llamamos nosotros, y que hace que vos primero te plantees qué voy a contar, yo lo llamo así, ¿no? O sea, yo a esa gran historia la llamo qué voy a contar, y al libro lo llamo cómo lo voy a contar. Porque vos primero armás esa gran historia, y después un día, cuando la tengas armada, te vas a tener que sentar a escribir el primer capítulo, a ver cómo vas a ir presentando esa gran historia, y tenés un camino muy largo a recorrer. Entonces, es importante eso porque hay una diferencia grande que se produce entre los guionistas de televisión, cine o teatro, y que a veces hace que yo he hablado con algunos autores teatrales que te dicen que les parece muy difícil escribir, por ejemplo, una telenovela, más allá de los tiempos, que después lo vamos a hablar y demás, de la diferencia de los tiempos que hay entre escribir un capítulo de una telenovela y escribir una película, por ejemplo. Ahora, volviendo entonces al proceso creativo, digamos, que salíamos de esta cosa introspectiva, tenés que empezar a armar tus personajes para encontrar una historia de amor imposible, que es, lo hemos mencionado ya en el inicio de esta charla. Es fundamental la historia de amor imposible para una telenovela. Una serie puede no tenerla, una historia de amor, o puede sí tenerla. Quizás la serie la contenga y tenga la necesidad de tenerla. Pero una telenovela sin una historia de amor imposible no existe. Y hoy es muy difícil encontrar una historia de amor imposible, porque la gente no se sorprende por nada. Es muy difícil sorprender al espectador. El espectador es más inteligente, sabe mucho más de lo que sabía el espectador de otra época, es menos ingenuo, ha visto mucho, se ha educado también en el lenguaje audiovisual, y muchas trampas de las que podemos generar nosotros realmente las maneja, y en la sociedad en realidad hay una capacidad de no sorpresa muy particular que tiene que ver con la vida nuestra actual. La telenovela tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, y eso es algo que es muy difícil de dejar de lado, y tiene que ver con lo que es el melodrama, que ya lo explicamos un poquito anteriormente, y esa lucha entre los buenos y los malos. Lo que tenemos que hacer nosotros, me parece, en la actualidad, es tratar de que los malos no sean malos porque sí, ¿viste? O solamente porque quieran separar a esa pareja, y que los buenos, de repente, puedan permitirse algún gris y no sean tan blancos, los buenos tan blancos y los malos tan negros. O sea, porque en realidad la novela tenía como una cosa de trazo grueso, la novela clásica, y hoy en día ese trazo me parece que hay que tratar de afinarlo un poco y de darle características a los personajes que tengan que ver con llevarlos un poco más al gris. Hay cosas que tienen que ver en los personajes de la telenovela clásica, por ejemplo en el personaje femenino, que hoy son capaz que difícil de creer. Por ejemplo, el personaje femenino de la telenovela clásica es un personaje que en general era virgen, y que además de ser virgen,
cuando tenía su primera relación sexual la tenía con el protagonista de la telenovela y muchas veces quedaba embarazada de esa relación. Esto se repite mucho en muchas telenovelas. Ahora, hoy en día es difícil creer muchas veces que un personaje de 20 y pico de años pueda mantener su virginidad. Hay un montón de cosas que se han superado en la sociedad, que se han modificado. Y la telenovela tiene que ayornarse para lograr la identificación con el espectador que la ve. La mujer que está mirando esa historia tiene que sentir cercana a esa protagonista. Entonces se pueden manejar otros elementos, pero hay un elemento que para mí no hay que perder nunca de vista. Así como la telenovela necesita la historia de amor, la telenovela exige el romanticismo. Esto es fundamental y se ha ido perdiendo con el correr del tiempo, porque la telenovela se ha tenido que acercar también al hombre. Y al acercarse al hombre, un género que era fundamentalmente femenino, llamado por Assunta Roura, y creo que lo mencioné anteriormente, pornografía para las mujeres, un género que nació para la mujer, al acercarse al hombre ha tenido que ir metiendo elementos que antes no se utilizaban, como más elementos del policial o del suspenso, que hacen que el romanticismo se ha ido perdiendo un poco. Algunos dicen que el romanticismo se perdió un poco en la sociedad, y yo estoy totalmente en contra de esa definición. No solo porque dejaría de existir la telenovela, sino porque dejaría de existir el ser humano. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Yo conozco actores que te dicen, me dediqué a ser actor para conquistar mujeres, y eso tiene que ver con el amor y tiene que ver con la posibilidad de estar con el otro sexo y con la posibilidad de acercarse, y el romanticismo no se pierde nunca, y la prueba fundamental es que en algún momento en los últimos tiempos en que se dijo que la telenovela, por ejemplo, estaba en crisis, nace la telenovela turca y nos venden una historia que se llama Las Mil y Una Noches, donde hay un protagonista que es el antigalán, que se llamaba Onur, que muchos hombres se preguntaban, ¿pero qué le ven las mujeres a este tipo? Y si además habla en un cliché romántico que parece del siglo pasado, eso le ven las mujeres a esos tipos. La mujer, la telenovela siempre fue aspiracional, y hoy la aspiración de la mujer es que los tipos sean más románticos. Quizás la aspiración de otro momento también era esa, y era llegar a triunfar, por ejemplo, en una profesión. Hoy la mujer está muy capacitada y tiene las puertas mucho más abiertas para triunfar en una profesión. Lo que pasa es que lo romántico se ha ido perdiendo en la vida, y la mujer necesita de lo romántico, y en ese sentido la telenovela sigue siendo un producto para la mujer, y se necesita fundamentalmente el romanticismo para que la novela realmente funcione.